Muy buenas noches, amables ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Muito boa noite, amados ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. É uma grande bênção e também um privilégio para mim estar com vocês nesta ocasião. También podemos ver la visión prometida de la gran carpa catedral Também podemos ver a visão prometida da grande carpa catedral, que él vio de antemano que ele viu de antemão, con muchos años de anticipación com muitos anos de antecipação, y trató también él de hacer realidad esa visión. e ele também tratou de fazer com que essa visão fizesse realidade. Pero no era para ser cumplida en el tiempo de su ministerio, Mas não era para se cumprir no tempo do seu ministério, como tampoco la relación con el pueblo hebreo era para el tiempo de su ministerio. como tampouco a relação com o povo hebreu era para o tempo do seu ministério. Porque no era por medio del ministerio que en él estaba, que iba a ser cumplidas esas cosas a través de él. Porque não era o tempo, nem o tempo do ministério, que essas coisas se cumpririam através dele, nem se cumpririam através dele. Pero están prometidas para ser cumplidas en el día postrero. Mas elas estão prometidas para se cumprirem no último dia. Por tanto, es para este tiempo, Portanto, é para esse tempo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, no meio da igreja do Senhor, que estas promesas serán cumplidas. que essas promessas se cumprirão. En la etapa correspondiente a nuestro tiempo, Na etapa correspondente ao nosso que es la edad de la piedra angular. a qual é a era da pedra. No hay otra edad después de la edad de la piedra angular. Não há outra era depois da Por era. eso la edad de la piedra angular es una edad eterna. Por isso a era da pedra angular é uma era eterna. Se entra eternidad Ela entra en ese ciclo divino nesse ciclo de sin las personas darse cuenta que están entrando a eternidad. sem que as pessoas percebam que estão entrando à eternidade. Están entrando a un ciclo eterno Estão entrando a um ciclo eterno, en donde quizás la mayoría van a ser transformados sin ver muerte, onde, quem sabe, a maioria serão transformados sem ver a morte. y en donde la mayoría va a ver la venida del Señor, E onde a maioria verá a vinda do Senhor. la venida del Señor a su iglesia. A vinda do Senhor em sua igreja. Y por consiguiente, E, portanto, una bendición muy grande de parte de Dios está prometida para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. uma bênção muito grande da parte de Deus é prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. La iglesia del Señor Jesucristo, liderada por el Espíritu Santo, A igreja do Senhor Jesus Cristo, liderada pelo Espírito Santo, representado en Josué, representado em Josué, que metió al pueblo hebreo a la tierra prometida, que introduziu o povo hebreu na terra prometida, en ese día postrero, así como Josué, deste último dia, assim como Josué, estaba siguiendo el consejo divino como ele estava seguindo o conselho divino, y le fue bien. e ele saiu bem. Así también en nuestro tiempo, Assim também em nosso tempo, la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus, siguiendo a nuestro Josué, seguindo al Espíritu Santo, en su manifestación final, em sua manifestação final, obtendrá obterá la entrada a la tierra prometida a entrada à terra del cuerpo eterno do corpo eterno y del reino eterno de Dios, e do reino eterno de Deus. y la ida a la cena de la boda del Cordero. E também a ida à ceia das bodas do Cordeiro. La iglesia del Señor Jesucristo, siguiendo el consejo de Dios, A igreja do Senhor Jesus Cristo, seguindo o conselho de Deus, conquistará todas las promesas que están señaladas en la Escritura para este tiempo final. conquistarão todas as promessas que estão enumeradas nas Escrituras para se cumprir neste tempo final. La visión de la carpa es una promesa. A visão da carpa é Está prometido que la iglesia tendrá una gran carpa catedral, e está prometido que a igreja terá uma grande carpa catedral, donde el poder de Dios se va a ser manifestado en toda su plenitud. onde o poder de Deus se manifestará em toda a sua plenitude. Por la fe, la iglesia novia conquistará esa promesa Pela fé, a igreja noiva
conquistará essa promessa, creyendo esa promesa crendo nesta y promessa trabajando e trabalhando en esa promesa nessa promessa para que sea una realidad. para que ela se faça uma realidade. Porque el socio de Dios es el ser humano. Porque o sócio de Deus é o ser humano. El socio del Señor Jesucristo es su iglesia. O sócio do Senhor Jesus Cristo é a sua igreja. Es su ayuda É idónea a sua ajuda para trabajar en todo el programa divino, para trabalhar em todo o de acuerdo al consejo de Dios. de acordo com No puede trabajar o conselho de Deus. conforme a su propio consejo, Não pode trabalhar de sino acordo com o conforme al seu consejo próprio divino, conselho, mas sim a de lo que acordo está com o señalado conselho divino, ao que para está ser llevado a cabo. para se Y la realizar. iglesia conocerá E a igreja lo que tiene que ser cumplido o que tem que se y cumprir trabajará e trabalhará en esa labor nessa para obra, que se hagan realidad para que se faça uma realidade todas las promesas del Señor todas as Jesucristo. promessas do Senhor Jesus Cristo. Y ahora E agora, podemos ver que ahí está la bendición. podemos ver que a bênção En está seguir el consejo de em Dios seguir o conselho de Deus en nuestro tiempo. em nosso tempo. El consejo de Dios para nuestro tiempo O conselho de Deus para o nosso lo tempo, tenemos en la Escritura, nós o temos en las nas profecías, Escrituras, nas en los profecias, tipos y figuras. nos tipos e modelos. También lo tenemos en los mensajes de Reverendo William Branham, Nós também os temos nas mensagens do reverendo William Branham, que es el precursor o qual é o precursor de la segunda venida de Cristo da segunda vinda y por de Cristo. consiguiente de todas las cosas E, portanto, que estarán sucediendo de todas as de acuerdo al coisas consejo divino. estarão acontecendo conforme ao conselho divino. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo, en 1 de Corintios capítulo 2 dice em 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, de la siguiente manera, y lo vamos a leer. vamos ler, Capítulo 2, versos 6 en adelante, 2, versos 6 em diante. versos 6 al 16 dice: Versículo 6 ao 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Todavía falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios se preparó de antemano, la cual Dios se preparó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. O sea que esa sabiduría Ou seja, que essa sabedoria, Dios la determinó, Deus a determinou, la ordenó a ordenou para nosotros para nós, desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo, Una sabiduría oculta, uma sabedoria oculta, pero dada y revelada mas dada e a los revelada miembros de la iglesia del Señor aos Jesucristo. membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Antes bien, como está escrito, Mas, como está escrito, es como está escrito, é como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni en subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mas Deus nos revelou pelo seu
el Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Cristo en su cuerpo angelical, Cristo em seu corpo escudriña angelical, aún lo profundo de Dios. ele examina ainda as profundezas de Deus. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. El espíritu del hombre, del ser humano, O Espírito do homem, do ser humano, conoce las cosas de esa persona. ele conhece El as espíritu coisas. de esa persona conoce las cosas suyas. O Espírito de cada pessoa conhece as coisas suas. O sea, el cuerpo espiritual de cada persona Ou seja, o corpo espiritual de cada pessoa conoce las cosas de su alma. conhece as coisas da sua alma. Y ahora continuamos leyendo. E agora, seguimos lendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Assim tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nadie conoció las cosas de Dios, Ninguém conheceu as coisas de del Deus, Padre, do Pai, sino el Espíritu de Dios, a não ser o el Espírito Espíritu de Deus, Santo, o Espírito el ángel del pacto. o anjo do Por Pai. eso es que todas las cosas que Dios revela a su pueblo, Por isso é que todas as coisas que Deus las revela hace ao por seu el medio de povo, su Espíritu, Ele as el revela Espíritu através Santo, do seu Espírito. que es el ángel del pacto, O Espírito Santo, o qual é o anjo do el Pai, cual es el cuerpo angelical de Dios, o qual é o corpo angelical el de cual es Deus, Cristo en su cuerpo angelical. o qual é Cristo em seu corpo angelical. Así también el ser humano O ser humano, encontramos da mesma forma, que tiene un cuerpo espiritual que ele tem um corpo espiritual. y ese cuerpo espiritual E esse corpo conoce las espiritual, cosas del alma de esa persona. ele conhece as coisas da alma dessa pessoa. Y ahora E agora? encontramos que hay una bendición grande Podemos ver que há para uma todos los hijos de grande Dios, bênção para todos os filhos de porque Deus. Dios se mueve de su espíritu, Porque Deus, através que es do el ángel del Espírito, pacto, o qual é o en anjo donde está el do Pai, nombre eterno de Dios, onde está o nome eterno conforme de Deus, a Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, capítulo 23, versículo 20 ao 23, por medio de ese ángel del pacto que es el Espíritu Santo, este anjo do pacto, o qual é o Espírito revela a su pueblo ele revela las cosas del Padre. ao seu povo. Por eso Jesucristo decía que él no hablaba nada, sino lo que oía hablar del Padre. Que ele não falava nada, senão aquilo que ele ouvia o Pai falar. Y no hacía nada, sino lo que veía hacer el Padre. E ele também não fazia nada a não ser aquilo que o Pai fazia. Y ahora Cristo es el ángel del pacto encarnado. E agora, Cristo é o anjo do pacto encarnado. O sea, el ángel del pacto Ou seja, o anjo do pacto con un velo de carne llamado Jesús. com um véu de carne chamado Jesus. Y el ángel del pacto siendo el cuerpo angelical de Dios, E o anjo do pacto sendo o corpo angelical de Deus. y Jesucristo E Jesus, en su cuerpo de carne, em seu corpo de carne, siendo la semejanza física de Dios, sendo a semelhança física de Deus, encontramos ahí a Dios nós podemos então ver aí en Deus toda su plenitud, em todo manifestado en medio de la raza humana. manifestado no meio Dios da con raça su humana. imagen, el cuerpo angelical, Deus com a sua imagem, y Dios con su semejanza física, el cuerpo de carne com a sua llamado semelhança Jesús. física, um corpo de carne chamado Y Jesus. por consiguiente ahí encontramos E, portanto, la aí nós manifestación podemos plena ver de Dios, a plena manifestação Padre, de Hijo y Deus, Espíritu Santo. Pai, Filho e Espírito Santo.
Y ahí tenemos el misterio de Dios, E aí nós temos o mistério de Dios el Padre y de Cristo, de Deus o Pai e de Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. onde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da compreensão, Para seguir el consejo de Dios para en seguir nuestro o tiempo. conselho de Deus em nosso tempo. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3 nos dice, Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 3 nos diz: para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para conhecer os mistérios de Jesus, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría no qual y del conocimiento. todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Es que por medio de Cristo É que Dios através de Cristo, Deus da a conocer todos sus misterios. dá a conhecer todos os seus No hay otra mistérios. forma para ser dados a conocer. Não há outra forma para serem dados a Cualquier conhecer. persona puede decir, Qualquer pessoa até poderia dizer, pero a través de un profeta mas através de um tal en la Biblia, Dios dio a conocer tal misterio. um profeta tal na Bíblia, Deus deu a conhecer tal e tal mistério. Fue por medio del ángel del pacto, Mas foi através manifestado en un profeta. manifestado em um profeta. Y Dios habló E Deus falou por medio de los profetas, através dos profetas. siempre ha sido Dios, Sempre foi Deus a través del Espíritu Santo, através do Espírito, o sea, a través del ángel del pacto, ou seja, através do anjo do Pai. pero usado velos de carne, Mas ele usou o véu de carne, llamados profetas chamados en los diferentes tiempos, em diversos tempos, porque no era nada el Señor sin que revele sus decretos a quién, porque não fará coisa alguma o Senhor, a sus sem siervos, revelar seus sus segredos. profetas, A quem? Aos seus servos, os porque esos son los profetas. pelos de carne, Porque esses são a os través del véus de cual el carne, ángel del pacto através dos quais o anjo do Pai se manifiesta en carne humana se manifesta em carne y le habla a los seres humanos. e fala aos seres humanos. Por eso en Zacarías capítulo Em 7, Zacarias capítulo 7, verso 11 al 12 dice, versículo 11 ao 12 diz pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Mas tamparam, não quiseram ouvir, viraram suas costas e tamparam seus ouvidos para não ouvir. Y pusieron su corazón como diamante para no oír a la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Pido por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. E veio de novo Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12. Eles, porém, não quiseram atender e deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Ahora podemos ver la forma en que Dios le hablaba al pueblo hebreo. Agora podemos ver a forma em que Deus falava ao povo hebreu. Dios el Padre, Deus, o Pai, por medio de su espíritu, el ángel del pacto, através do seu Espírito, o anjo do Pai, le hablaba al pueblo hebreo falava ao povo a hebreu través de los profetas. através dos, O sea que el velo de carne ou seja, que Dios estaba utilizando que Deus estava utilizando eran los profetas. eram os profetas. Y el espíritu E o Espírito de Dios en estos de profetas Deus naquele era nada menos que el ángel del pacto, eram nada mais do que el mismo que le dio la ley al pueblo hebreo en el monte Sinaí, que deu a lei ao povo hebreu, el mismo que lo libertó de la esclavitud en Egipto. mesmo que os libertou da escravidão do Y Egito. ahora veamos E agora vamos ver. en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice, Capítulo 1, versos 1 em diante, diz assim: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem também criou o universo. Y ahora encontramos que Dios, por medio del Espíritu Santo, E agora podemos ver que Deus, a través de los profetas, le habló al pueblo hebreo falou ao povo hebreu. y luego
por medio de Jesucristo, através de Jesus le habló Cristo, al pueblo hebreo. falou ao povo hebreu. Ahí estaba Dios en toda su plenitud. Aí estava Deus em toda a sua plenitude. Por eso dice a quien constituyó heredero de todo. Por isso também diz aquele que ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Por eso Jesucristo en San Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante dice, Por isso Jesus Cristo em São Mateus capítulo 28, versos 16 em diante, ele diz: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. todo o poder me foi dado, tanto no céu como na terra. Él es el heredero de todo. Ele é o herdeiro de tudo. Por eso se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Por isso En ele el está trono sentado celestial. ao reino de Deus no céu, no trono celestial. Y el que está sentado en el trono E o que está sentado es no el trono rey é o rei, y es el que tiene el poder. e é quem tem o poder. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. E diz, através de quem por si mesmo criou o universo. O sea que fue por medio de Jesucristo, el ángel del pacto, Foi através de Jesus Cristo, o anjo do pacto, del cuerpo angelical de Dios, do corpo angelical de ese de ángel Deus, del cual está el nombre de Dios, llamado el ángel de Dios o ángel de Jehová, desse anjo no qual está o nome de Deus, o anjo de Deus, o anjo de Jeová, llamado el Verbo, chamado que era con Dios y era Dios, que estava com Deus, fue que Dios creó todas las cosas. foi através Habló la existencia de todas las cosas ele falou a existência de todas y as aparecieron, coisas, e elas fueron apareceram, creadas. foram criadas. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1, verso 14. E aquele verso que está em Atos de nós, em São João capítulo 1, versículo 14, Y lo conocemos a través de la Escritura por el nombre de Jesucristo. e nós o conhecemos através das Escrituras pelo nome de Jesus Cristo. Y ahora E agora, podemos ver que Jesucristo no es cualquier persona. podemos ver que Jesus Cristo não é qualquer Es el ángel del pacto. Ele é o anjo. Por eso Él vino a establecer un nuevo pacto Por isso ele veio para estabelecer novo con la pacto casa de Israel. com a casa de Israel. Por eso dice en la última cena con sus discípulos, Por isso, na última ceia com seus discípulos, ele diz, tomando el pan en el capítulo 26, versos 26 al 28 de San Mateo, no capítulo 26, versículo 26 ao 28 de São Mateus, tomando el pan y dando gracias al Padre, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, comed de él, e diz, comei porque esto todos es mi dele, cuerpo. porque este é o meu corpo. Y tomando la copa de vino y dando gracias al Padre, Cálice de da a sus discípulos y les dice, deu aos seus discípulos, tomad de ella todos. disse, O sea, tomad, todos dele, tomad de esta copa, ou seja, tomai deste porque cálice, esta es mi sangre del nuevo este é o meu pacto, sangue, o sangue do que por novo muchos es derramada pacto, e por muitos é para derramado remisión de los pecados. para a remissão dos Y ahora aquí está mostrando un nuevo pacto E agora aqui está mostrando que Él va a establecer. que ele estabelecerá. Y sin derramamiento de sangre E sem derramamento no se hace remisión. não se faz remissão. Y aún para el pacto E ainda para que fue dado en el monte Sinaí, foi dado no Monte Sinai, hubo derramamiento de sangre también, houve também derramamento de animales, de animais, de sacrificios. de sacrifício. Y para el establecimiento del nuevo pacto, E para o estabelecimento do novo pacto, el derramamiento de la sangre o derramamento do sangue del Cordero de do Dios, Cordeiro de Deus, de Jesucristo, de Jesus Cristo, para el establecimiento de un nuevo para pacto o estabelecimento de que está prometido o qual en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 36. versículo 31 ao 30. Por lo tanto, Jesucristo sabía de lo que estaba hablando, Portanto, Jesus Cristo sabia do que ele estava falando, aunque sus discípulos no comprendían. ainda que os seus discípulos não compreendiam. Juan el Bautista, cuando presentó a Jesucristo, dijo, Quando João Batista apresentou a Jesus, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o Y pecado. si va a quitar el pecado, E se ele vai tirar o pecado, pues tiene que morir, pois então tem que morrer. y como el sacrificio de expiación por el pecado. O sacrifício da expiação pelo pecado. También en Daniel capítulo 9, Em Daniel capítulo versos 9, 21 en adelante, dice versículos do 21 em que la vida del diante, Mesías sería quitada. que a vida do Messias seria tirada. Y eso sería E isso después de las 69 semanas. depois das 69 O sea, en la semana número 70 de la profecía de Daniel. número 70 da profecia de Daniel, Y murió e a la morreu mitad de esa semana. na metade desta semana. Por lo tanto, restan 3 años y medio Portanto, restam 3
que son los que corresponden a la gran tribulación, são os que correspondem à grande en donde Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo como nación. onde Deus voltará a tratar com o povo hebreu como nação. Así es que podemos ver que algo va a suceder muy pronto. Assim que nós podemos ver que algo muito em breve acontecerá. El mismo Jesucristo nos habla en San Mateo, O mesmo Jesus Cristo nos fala em São Mateus, capítulo 23, verso 37 al 39. versículo 37 ao 39. En el capítulo 21 ya había tenido su entrada triunfal a Jerusalén Tinha tido a sua entrada triunfal em Jerusalém. y fue rechazado. E ele foi rejeitado. Pero ahora ver lo que nos dice aquí. Mas agora veja Jerusalén, o Jerusalén, que diz aqui. que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Capítulo 23, verso 37 en adelante, 37 al 39 de San Mateo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quisestes. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Agora, a vossa casa vos ficará deserta. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pois eu vos digo que desde agora não vivereis mais, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esto será cumplido en la segunda venida del Señor. Isso se cumprirá na segunda vinda do Senhor. Ya él tuvo su entrada triunfal Ele já como fez rey y fue rechazado, como rei, ele foi rejeitado, pero va a tener su entrada triunfal como rey mas ele terá sua entrada triunfal y va a ser bienvenido. e ele será bem-vindo. Eso es para el tiempo final, Isto é para o tempo para la restauración del reino de Dios en la tierra. de restauração do reino de Deus na terra. Por lo tanto, Portanto, cuando lo vean viniendo por su iglesia dirán, este es el que nosotros estamos esperando. eles dirão, este é o que nós estamos esperando. Y todo eso está ligado a la visión de la carpa. Porque tudo isso está relacionado com a visão da Por lo tanto, donde se cumpla la visión de la carpa, Portanto, aonde se cumprir a visão da carne, Dios va a estar manifestándose Deus estará se manifestando. y los judíos lo van a ver. E os judeus A Dios manifestándose y van a decir, Deus manifestando-se. Então, este es el que estamos nosotros esperando. este é o que nós estávamos esperando. Por lo tanto, Portanto, siguiendo el consejo de Dios seguindo o en conselho nuestro de tiempo, Deus, em nosso tempo, tenemos la bendición de Dios. temos as bênçãos, La bendición a bênção de seguir de seguir el consejo de Dios o conselho en nuestro tiempo em nosso tempo. es grande esa bendición. Essa bênção é grande. Esa bendición nos traerá Essa bênção nos trará la revelación del misterio del séptimo sello. a revelação dos mistérios do Y mistério por consiguiente la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. para sermos transformados, levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Eso nos dará la bendición Essa nos dará a bênção de ver la venida del Señor en el día postrero. de vermos a vinda do Senhor no último dia. Por lo tanto, siguiendo el consejo de Dios, Portanto, seguindo o conselho de Deus, trabajemos en la obra del Señor trabalhemos na obra do Senhor en el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. correspondente ao nosso tempo. Porque no podemos trabajar Porque não podemos trabalhar en el programa divino do programa divino que fue para 2000 años atrás o 3000 años atrás. para 2000 anos atrás ou 3000 anos No podemos trabajar en el proyecto de Dios, Não podemos trabalhar del no tiempo de Noé, projeto do tempo de Noé. porque ya ese tiempo pasó. Porque esse tempo já passou. Ahora tenemos que trabajar Agora nós temos que trabalhar en lo que es paralelo no que é paralelo
aquel tiempo de Noé. Aquele tempo de Noé. El arca allá A arca es tipo y figura lá é de o Cristo. tipo e modelo de Cristo. Por lo tanto, hay que entrar a Cristo Portanto, tem que se entrar a para Cristo obtener la salvación de vida eterna para se obter a salvação y para en el día e a postrero vida eterna. escapar del juicio divino que vendrá sobre la tierra E para o último dia, escapar dos juízos divinos que virão sobre a terra. ¿Y cómo vamos a escapar? E como escaparemos? Pues siendo transformados Pois sendo y transformados. llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Tan sencillo como es. Bodas do Cordeiro, isso é simples assim. Por lo tanto, adelante siguiendo el consejo de Dios, Adiante, seguindo en nuestro os tiempo, conselhos de Deus em nosso tempo. trabajando en el programa divino para No programa de nuestro tiempo. para o nosso tempo. Que Dios les bendiga y les guarde Deus abençoe os y guarde. les use cada día más y más en su obra en este tiempo final. Mais em sua obra desde o tempo final. Y nos vemos mañana, Dios mediante, Nos veremos, se Deus quiser, en la actividad de la mañana. na atividade da manhã. Dejo nuevamente Deixo novamente con ustedes com vocês a Ian del Corto, a Jean Del Corto, el cual pasará qual passará a la persona para correspondiente. a pessoa encarregada. Dios les bendiga y les Que guarde Deus abençoe os guarde. y continúen pasando una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. O nosso